Dios le bendiga. La paz y el eterno amor de Dios sea sobre ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a Dios. En el nombre de Jesús, también a cada uno de ustedes que estás aquí en este hermoso momento. Bien. Eh, bien. Déjame organizar esto. Ok. Bien. Dios le bendiga. Hoy tengo un tema específico que quiero hoy transmitir bajo el tema ¿estará Enoc y Elías en el cielo? Pido primeramente una disculpa por causa de que ayer se me presentaron algunas cosas y no pude transmitir. No pude transmitir. Bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Está Enoc y Elías en sí en el cielo? Si ellos estuvieran en el cielo, entonces hubiera problema teológico. Hubiera problema hablar acerca de las coronas, hablar acerca de la redención, hablar acerca de lo que viene siendo el sistema salvífico soteriológico. ¿Por qué? Porque si ellos se salvaron y están en el cielo, antes de Cristo venir, tenemos problemas tanto hermenéutico como exegético en las escrituras. ¿Por qué? Porque ponemos a la Biblia a contradecirse en sí mismo. Primero, la Biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, el que descendió del cielo. Entonces yo quiero comenzar de esta forma, así, un poco atrevida, dando la introducción a lo que en sí voy a establecer, a lo que sí voy a definir como lo que viene siendo el estudio. Primero, quiero comenzar en sí a definir quién fue Enoc. La Biblia lo califica como un hombre muy justo, que ante la maldad de los hijos de los hombres, él fue encontrado sin maldad ni malicias y practicaba la justicia. ¿Por qué era justo? Por causa de que se hacía una comparación con las personas de su tiempo, contemporánea. Él fue el más justo de entre todos los demás. Eso lo vemos en Noé, en Job, Abraham, Jacob, Daniel, etc. ¿En qué forma se le llamaba justo? Bien, pues a Noé se le dice en Génesis 6:9, se le describe como un varón justo y perfecto en su generación. Oiga bien, en su generación. Este texto no es necesario hacerle tanta crítica textual. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué? Bueno, porque el mismo texto tiene una verdad de forma axiomática. O sea, una verdad evidente, una verdad palpable, que lo que te está dejando dicho es claro. Diciendo que fue perfecto en su generación.
O sea, comparado con los demás, él era perfecto porque caminó bajo principios divinos y no se contaminó como los demás. Así con Abraham, por su fe, fue contado como justo, según Génesis 15:6. Entonces, de forma superficial, esto era lo que Dios se refería al llamarlo a justo a todos ellos. Entonces, bien, ¿quién en sí fue Elías? Elías fue un profeta probablemente del siglo 9 que profetizó en el reinado de Acá y Jezabel. Este hombre, aparte que existieran muchos grupos proféticos formados por líderes proféticos, se menciona a Betel, Jericó, Gilgar como grupos de los hijos de los profetas. Esto deja dicho en el texto que es evidente de que hubieran recibido formación proféticas. Elías fue un profeta que apareció repentinamente a profetizarle a reyes, sacerdotes y al pueblo. Recordemos que un profeta era visto en la antigüedad como un portavoz de Dios. Esto quiere decir que exclamaba las leyes de Dios y daba enseñanza al pueblo acerca de su moral o conducta. Elías fue un profeta que fue muy importante para los judíos de sus tiempos. Por ejemplo, podemos ver que ellos dicen que debe venir un Elías todavía. Los judíos afirman que deben venir un Elías todavía antes de que el Mesías se manifieste. Esto lo vimos con Juan el Bautista y con el mismo Cristo, al preguntarle a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Pues los profetas parten o deben partir desde un éxtasis o visión para poder profetizar. La profecía no debe nacer de un sentimiento ni de una emoción. Entonces no es profecía. Y deben de ir acorde con la palabra. En este caso, podremos afirmar que ningún profeta bíblico pudo profetizar bajo sus sentimientos ni bajo sus criterios o sus emociones. Entonces, estará en el cielo Enoc y Elías después de esta introducción. Bueno, primeramente tenemos que revisar en sí en lo que dice la escritura, porque hay un término exegético que se menciona y que es el término de escatología exegética, que es el término sinergia de la escritura. La sinergia de la escritura significa o quiere dejar dicho que para usted entender la escritura en toda su totalidad, verso por verso, capítulo por capítulo, debe de entender primeramente los versos separados. Y para entender la Biblia completa debe estudiar los versos separados. Y para entender los versos separados debe entender la Biblia completa. Esta es la sinergia de la escritura, de que ningún texto puede contradecir otro texto. Tienen que estar en armonía bíblica. Si no, hay un problema o hay una eisegesis o hay una alteración en el texto. Entonces, estará Elías y Enoc en el cielo. Vamos a concluir con la Biblia. Génesis 5:24, te lo puede buscar en su Biblia, y dice:
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En Hebreos 11:5 indica, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, la mayoría de los creyentes, principalmente, tanto muchos padres de la iglesia, por ejemplo, León, afirmaba que Elías fue traspuesto física y espiritualmente en el cielo. Muchos padres de la iglesia fundados arrastraban esa idea, tanto como la tradición afirma, y bajo sus conceptos afirmaban de que Elías y Enoc, bueno, pues estuvieran en el cielo. Estuvieron equivocados los padres de la iglesia al afirmar esto. ¿O qué era lo que en sí ellos querían dejar dicho? Bueno, al ser teólogos de concilios, pues tenían que adaptar su teología a su tiempo, lamentablemente. Afirmaron muchas cosas que en sí no nos sirven para este tiempo. Eso es sencillo. No nos vienen a memoria para este tiempo. La teología de ellos funcionaba en su tiempo y en su momento. La teología tiene nuevos levantamientos y necesita nuevos sucesores. Y el Espíritu Santo sigue inspirando y sigue levantando nuevos sucesores, que como según Primera de Pedro capítulo 3:15 dice, está pues preparado para mostrar defensa hacia la fe que en nosotros está puesta ante toda persona que nos demande razón. Los impíos, las inconversos, demandan razón. Hay muchas personas que me han preguntado muchas cosas que demandan razón, preguntas razonables que no van simplemente superficialmente al cristianismo, sino al corazón del cristianismo. Casi todas las preguntas no son accesibles, pero son razonables. Y como son razonables, necesitamos tener respuestas razonables. Porque si no tenemos respuestas razonables, pues entonces mejor creamos en cuento de hadas. Creamos así que las panucitas rojas. Creamos en el pinchoncito. Creamos en un cielo ficticio. Creamos en otra cosa. Porque si no hay respuesta para lo que los impíos nos dicen, pues entonces nuestra fe se va. Hay problema. Entonces la Biblia nos insta a nosotros a escudriñar las escrituras, a buscar la verdad de la escritura, a pesar las escrituras, inconcluyente de que el Espíritu Santo es tan verdadero y tan inspirador que nos insta a indagar las escrituras. Entonces, ¿será esto cierto? Bueno, la mayoría de los evangélicos pretenden que una vez mueren, tan pronto deben de ir al cielo y allí vivirán para siempre. Y así defienden esta postura, que Enoc y Elías están en el cielo. ¿Será esto cierto? Vamos a averiguar si eso está cierto. Porque si no está cierto, pues entonces hay un problema. Bien, la Biblia nunca dice que no fue trasladado al cielo, pero sí afirma que a la edad de 365 años fue traspuesto. Pero ¿a dónde fue traspuesto? ¿No? ¿Fue llevado al cielo en aquel momento? Es imposible, hermano. Es imposible que haya sido llevado al cielo.
ya que el mismo Jesús afirmó, dando por afirmación absoluta, de que nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, según Juan 3, verso 13. Lo que la Escritura afirma es que no caminó con Dios, le obedeció y tuvo una buena voluntad para obedecerle de toda voluntad, de todo espíritu. Esto quiere dejar dicho significarmente a los descritos ya mencionados en la parte de arriba, donde le mencioné que él no se corrompió y Dios lo tomó por justicia y tuvo que quitarlo de sus contemporáneos. Todos los días de Enoc fueron 365 días y después desapareció. Si todavía estuviera vivo, el autor no dijera que sus días fueron 365 años. ¿Qué significa desapareció? Bueno, vámonos al hebreo, porque es un tema que pertenece a la Torá, pertenece a los libros históricos y pertenece al Tanakh. Entonces, vámonos al hebreo. ¿Qué dice en el hebreo en sí? ¿A quién vamos a solicitar para el hebreo? Bueno, solicitaremos al Rabí Meir Masliah Melamed. Esta palabra, dice él, significan literalmente murió, puesto que morir es ser recobrado por Dios, en cuyo seno está la vida eterna. La opinión de la Torá que ofrece Marco Ederi nos dice, llama la atención el estilo que usa la Torá cuando habla de la desaparición de Anot, porque en el hebreo se llama Hanot, a Enoc. Pero la analogía bíblica resuelve esta dificultad. Como veremos, el verbo lakoat, que significa tomar o llevarse a alguien, está utilizado en varios libros de Tanakh. Eufemismo para la muerte, o sea, de una forma no ofensiva, decimos eufemismo académicamente. Generalmente para hombres de conducta ejemplares, o sea, este tipo de muerte son para hombres de conducta ejemplares. Y así veremos que el salmista inspirado y elevado dice, pero Elohim rescatará mi alma del sepulcro, oh Sheol, que es significativo de sepulcro. ¿Por qué me llevará hacia él? Salmo 49:15. Trasladado no necesariamente significa que no haya muerto, ni mucho menos que fuera llevado al cielo o a algún lugar de la tierra, de otro planeta. Es todo lo contrario. Cuando buscamos el significado de la palabra llevar o mudar, entonces decimos en el diccionario Espasa que dice que llevar o mudar una persona o cosa de un lugar a otro. Eso es lo que significa la palabra traspuesto. Llevar o mudar a una persona o una cosa de un lugar a otro. Esto da a entender que el autor a los hebreos sabía que no fue trasladado al cielo, ya que se limitaba a decir por la fe. Oiga, ¿por qué? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso, la parte para no ver muerte, se la voy a definir un poco más hacia adelante. Entonces, en ningún lugar de la Escritura, trasladado, traspuesto,
quiere significar convertir a un humano en inmortal. Recuerde que la Biblia dice en Timoteos y en Romanos que el único que gozó de inmortalidad fue el Hijo del Hombre, fue Jesús, o Dios mismo, que habita en luces inaccesibles y que goza de toda inmortalidad. Ni Adán fue inmortal. Eso es tremendo. Entonces, es que no fue movido de un lugar a otro, pero no fue encontrado. Entonces, si nos vamos al griego, encontramos en el griego un sistema de la palabra trasladar o transponer, que significa transferir, permutar, transportar, mutación, cambiar de un lugar a otro. Esta misma palabra es empleada en Hechos capítulo 7, verso 15 al 16, donde dice que Jacob, después que murió, su cuerpo fue trasladado a Siquem, donde fue sepultado. Entonces, esto da mucha evidencia de que este término trasladado significa mover de un lugar a otro, no más de ahí. Esa es la misma razón que el escritor de los Hebreos dice que Enoc fue traspuesto y no fue hallado. El lugar donde fue traspuesto es oculto hasta el día de hoy. Lo mismo ocurrió en el caso de Moisés. Al momento de su muerte, sabemos nosotros, por la palabra, en qué lugar fue, pero no en qué parte. Las escrituras dicen que Dios lo enterró en el valle de Moab, pero nadie conoce el lugar exacto de su sepultura hasta hoy, según Deuteronomio capítulo 34, verso 6. El término trasladar no significa inmortalidad. Pablo da una definición concluyente bajo este concepto. En Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, Pablo dice: con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su rey, al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo algo concluyente, que fuimos trasladados al reino de Jesús, Hijo de Dios. Y aun cuando se sabe que todos moriremos como consecuencia del pecado, que desde Adán reina en nosotros, moriremos. Porque aunque hayamos sido trasladados el reino de nuestro Señor Salvador, pues debemos saber que no tenemos cuerpos inmortales. Fuimos trasladados del viejo hombre viciado bajo sus ambiciones y deseos y pasiones vergonzosos de pecado. Fuimos esclavos de huestes satánicas. Pero ahora con el traslado o el traspuesto que nos dio Jesucristo, el Hijo de Dios, pasamos de esa vida vieja, abandonada, a la vida pecaminosa, a la vida de santidad. Entonces en esa vida tenemos redención. Entonces, en el libro de los Hebreos se nos enseña algo importante, que ni siquiera los héroes de la fe recibieron exactamente lo que se le había prometido. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor le prometió la vida eterna y le prometió promesas de la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y todo ello, según Hebreo, murieron sin ver lo prometido ni alcanzarlo. Y en esa lista está Enoc. Esto significa que no es lo correcto decir que no
está en el cielo, cuando la misma escritura dice lo contrario. O sea, la escritura derrumba por su propio peso lo que usted dice, o lo que ustedes afirman, o lo que se afirma. Entonces, aunque alcanzaron buen testimonio, la fe, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo el Señor alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Usted lo busca y usted lo va a encontrar ahí. Entonces, observe que la Biblia dice que no recibieron lo prometido. Escuchen, no recibieron lo prometido. ¿Qué fue lo que prometido a estos santos de Dios? ¿Y por qué aún no lo han recibido? Se les prometió la esperanza de la vida eterna, la cual el Señor, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La epístola de Tito, capítulo 1, verso 2, afirma eso. Y dice, y esa vida en una tierra nueva, en una ciudad cuyo fundamento es Jesucristo. Todos estos asuntos, todos estos santos, gloria a Dios, entre lo que encontramos a Enoc, murieron todos murieron sin haber alcanzado la promesa. La recibirán cuando venga el Mesías. Todos los fieles que murieron y los de la fe, que era en que vivimos, todos esos fieles y todo lo que están vivos de los fieles que en la era que vivimos, habremos de recibir una corona incorruptible al mismo tiempo, no antes ni después, al mismo tiempo. Cuando Jesús venga, se manifieste en su gloria, Enoc aún no la ha recibido. Eso exactamente lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, ¿qué es el término no ver muerte? Bien, el término no ver muerte, según Hebreo capítulo 11, verso 5, no significa que no murió, sino que no verá la muerte para siempre. La expresión para no ver muerte significa ser librado de la segunda muerte, que se describe en Apocalipsis capítulos 20, verso 6. Todo ser humano tiene que morir, hermano. Todo ser humano tiene que morir. Según lo está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, según Hebreos capítulo 9, verso 27. Jesús enseñó que la primera muerte es consecuencia del pecado y que ningún ser humano escapará de ella. Sus enseñanzas es ser librado de la muerte segunda, que es la muerte eterna. De cierto os digo, dijo Jesús, que el que guardare mi palabra
no verá muerte para siempre. No verá muerte para siempre. Juan capítulo 8, verso 51. Eso es lo que dice la Biblia. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 26. Entonces, el término para no ver muerte quiere decir que Dios, el Señor, lo librará de la muerte eterna, por la cual Enoc también fue librado por llevar una vida intachable, recta, santa, delante de Dios. Esta frase tiene referencia a un evento futuro, no presente. ¿Por qué futuro y por qué no presente? Pues no está en tiempo pretérito. ¿Qué es tiempo pretérito? Comenzar con una palabra del presente y terminar con una palabra del futuro, del pasado. Por ejemplo, yo comí manzana una vez. Yo fui a París una vez, el año pasado. Eso es pretérito. Entonces, ¿qué más por la Biblia? Te lo demuestro. ¿Qué es pretérito? Bueno, pretérito diciendo que no vio muerte, sino que no verá muerte. ¿Escuchó bien? Pretérito diciendo que no vio muerte, sino que no verá muerte. Está en la muerte de la cual Enoc escapó. Enoc no fue trasladado únicamente de la vida pecaminosa a la vida santa, sino que también fue removido física y literalmente, traspuesto en persona, de tal modo que no fue visto nunca más por sus contemporáneos. Lo quitó Dios de la tierra, hermano, de los perversos, exactamente como lo hizo con Abraham, que lo movió desde su tierra, que adoraban ídolos, adoraban cosas impuras, una vida de una sociedad mala, llena de pecado, y Dios lo movió a la tierra prometida. Entonces, la muerte carnal de Enoc fue su misma trasladación. Cuando dice trasladación, que los traspuso Dios, esa fue el signo de su muerte. Esa fue la palabra en decir muerte. Una remoción de entre los vivos. Fue removido, trasladado físicamente de entre su pueblo. Enoc no pudo ser traspuesto al cielo por dos razones. Primera razón, todavía no se le ha dado a los salvados sus recompensas. Segundo, ningún ser humano logró adquirir cuerpo inmortal antes de la resurrección de Jesús. Capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 14 al 2. Capítulo de Lucas 14, 14 lo habla. Y segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. También la salvación se presenta en tres etapas. Justificación, que tiene que ver con el pasado. Santificación, que tiene que ver con el presente. Porque un cuerpo santo es que tiene que ser procesación en la glorificación. Y glorificación en un futuro. Es obvio que la glorificación es algo que se efectuará en un futuro. En el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Cuando muchos, o cuando nuestro cuerpo mortal se transforme en inmortal, dotado de vida eterna como hijo del Señor. ¿Qué pasó en el caso de Elías? ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Enoc?
Y en el de Elías, ¿qué pasó? Bueno, en el caso de Elías, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Varios cielos, primer cielos es el cielo de las aves, que se llama así, en donde sopla el viento. Segundo, el de la atmósfera. Y tercer cielo, donde registra que Dios tiene un trono establecido. Estos son los tres cielos que la Biblia nos habla. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 11, se lee y dice, vamos a leerlo, y dice: aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: quédate acá, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y los hijos de los profetas, escuchen, estaban en Betel ya. Escuchen, venían de Gilgal y llegaron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo. Y le preguntaron: ¿sabe que hoy el Señor te arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Elías le volvió a decir: quédate aquí, por favor. O sea, recibe esa formación. Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó ahora. Y dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos, y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas, y se pasaron y se pararon al frente, a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno de un lado de la otra, y ambos pasaron en secos. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo: te ruego que pases sobre mí. Escuche bien, perdón, volé un pedazo. Escuche. Dice: Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado o traspuesto de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pases sobre mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego los separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo dice la Biblia? Elías subió al cielo en un torbellino. Eso lo vamos a definir ahora. Bien. Yo pregunto: ¿subió Elías al cielo de más para allá de la atmósfera? ¿Subió Elías al cielo más para allá de las estrellas? ¿Subió Elías al cielo más para allá del espacio? Vamos a analizar esto. Todos los diccionarios definen torbellino como remolino de vientos. No ocurren torbellinos en los cielos o más allá de las estrellas, como tampoco en el cielo donde están las estrellas. Dichos torbellinos se encuentran en la atmósfera que rodea la tierra, o sea, en el cielo de las aves, en el cielo que vemos, en el cielo que estamos.
porque aquí hay que estar el viento, aquí hay que el cielo, el viento sopla y todo esto. No sopla allá arriba. Al contrario, allá arriba no hay aire. Entonces, si no hay aire, ¿cómo es posible que va a haber un remolino? Esto es algo como que ilógico pensarlo, ¿no? Entonces, dicho torbellino se encuentra en la atmósfera que rodea la tierra. A ese cielo subió Elías. Fue trasladado a un lugar seguro donde pudiera habitar sin ser solicitado. ¿Para qué? Para que Eliseo pudiera sustituirlo. Porque si el profeta mayor no muere, pues entonces el alumno no lo podrá sustituir. Nunca, porque no van a ir donde el alumno, van a ir donde el profeta mayor o donde el maestro profético. Entonces, tenía que morir para que Eliseo pudiera sustituirle o ser quitado. Es lo mismo que pasó con Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Qué estaba diciendo? Es necesario que yo muera, sea traspuesto, sea muerto, quitado de entre ustedes, de su contemporáneo, para que entonces el que es haga todo lo que sea y ustedes le reconozcan más que a mí. Entonces, recordemos que Eliseo tomó su ministerio para continuar la tarea del profeta. Parecido a este caso fue en el caso de Moisés. Cuando Moisés desaparece, el Señor lo llevó al monte Nebo, Noah, donde murió, pero sin identificar humano alguno. El lugar de su sepultura, nadie lo sabe eso. En Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 6, Elías fue trasladado a otro lugar para que Eliseo funcionara en su ministerio. Acordemos que la Biblia latinoamericana tiene una nota que dice y afirma: cuando el libro dice que Elías fue arrebatado al cielo, no hay que insistir sobre esa imagen. Subir es lo mismo que para la acepción de Jesús. O sea, visto delante de todo. La gente de ese tiempo, contemporáneo a Elías, creía que Dios vive en las alturas. Y Dios, que habla a la gente de todos los tiempos, de todos los siglos, en cada siglo, según sus ideas, quiso que Elías desapareciera visiblemente como llevado al cielo. De modo que la frase de Reina Valera traduce de la siguiente manera: ¿sabes cómo Jehová quitará a tu Señor de tu cabeza? Puede significar remoción de puesto, como también en Isaías capítulo 7, verso 8 al 9. Entonces, Elías intentó 3 veces, hermano, separarse de Eliseo, pero este no se lo permitió. Tal vez, si se lo hubiera permitido Eliseo, pues entonces tal vez hubiera una muerte descrita de otra manera, de otra forma, y punto y final. Entonces, en sí, ¿está Elías y no en los cielos? Nunca en la vida, nunca en la vida. No está en el cielo. La Biblia dice que ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que nadie ha gozado de inmortalidad aquí en la tierra. Nadie ha recibido el cuerpo. Pablo dijo: me espera una transformación en la morada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que dejar este cuerpo para recibir otro nuevo cuerpo, otro nuevo vehículo, que va a ser transformado según, glorificado como el de Cristo, parecido al de Cristo. Entonces, no estábamos en el tiempo de la gracia, ni en el tiempo de la gracia nadie murió y estuvo en el cielo. La parte de donde dice que el ladrón de la derecha, que Jesús, que de ahí se agarran muchos y afirman
Y dicen, pero en el tiempo de Jesús, Jesús le dijo al, al ladrón de la derecha, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Eso es falso, hermano. Le voy a decir por qué es falso. Después de eso, Jesús duró 40 días dándole mandamientos por el Espíritu Santo a sus discípulos. O sea, Jesús nunca fue al paraíso. Y le dijo al ladrón, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible que hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso y yo ese mismo día, en ese instante que entregué el Espíritu, estoy apareciéndome a la 500 gente? ¿Cómo es eso? ¿Se contradicen los textos? No se contradicen. Lo que pasa es que en el término paraíso, que es de otro estudio, en el término paraíso, en el término infierno, porque en realidad el infierno, esa cuestión de infierno, eso no existe. Esa palabra, eso no existe. Eso no existe. La palabra que emplea Reina Valera, infierno y cuestión de cosas, eso no existe. Entonces, son otro estudio porque merecen respeto y son partes donde encontramos el Gehenna, el hebreo, Sheol, sepulcro, y Reina de Valera pone infierno, que viene de la palabra inferas, lugar ardiente, lago de fuego, infierno. Todo eso es diferente, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que será lanzado a la oscuridad, a donde está el lago de fuego? Pero si hay lago de fuego, pues entonces no hay oscuridad, porque el fuego es luz. Entonces, esto es otro estudio. Así que yo lo que quiero que usted entienda y que usted preste atención a que usted y yo, lo que queremos vivo en el tiempo que Cristo venga, en ese momento recibiremos la glorificación, la promesa que se le hizo a aquellas personas, juntamente como pueblo de Dios. Y seremos llevados y viviremos para siempre en el cielo con el Señor, como lo dice Apocalipsis capítulo 21. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y el eterno amor de Dios sea con ustedes, y que Dios rebose todo entendimiento de sus ojos, de sus mentes, y que la luz del Evangelio les resplandezca en sus corazones. Shalom. Dios le bendiga. Paz a todos. Amén.